Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora acompáñenos en nuestro servicio ya en proceso. Entonces, en Hechos capítulo 10, versículo 1 dice así. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándolo fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Él le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que les asistían, a los cuales envió a Jope después que les hubiese contado todo. Entonces, un hombre llamado Cornelio estaba orando, buscando de Dios. Y dice la palabra del Señor que cuando él estaba orando, él vio en una visión que un ángel se le apareció. Y le dijo, Cornelio, todo lo que tú estás haciendo está bien. Tus oraciones han subido a Dios. Las limosnas o tus ofrendas, las buenas obras que tú estás haciendo también han subido delante de Dios para memoria. Y dice la Biblia que el ángel le dijo, mira, necesitas tú hablarle o llamar a un hombre que se llama Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, que venga y que te hable, porque necesitas que oír lo que él tiene que decirte que hagas. Entonces este hombre le contó a sus 2 criados y al soldado que le asistían que todo lo que había pasado. Y a la vez que esto estaba sucediendo, el Señor estaba tratando con Pedro en Jope. El Señor se le de nuevo en una visión habló con Pedro en un éxito que tuvo. Este éxito que tuvo Pedro, dice la palabra del Señor que miró animales que bajaban del cielo, cuadrúpedos, reptiles, toda clase de animales inmundos, y la voz le dijo, Pedro, levántate y come. Pero Pedro no quiso comer. Pero dijo, no, Señor, porque ninguna cosa inmunda jamás ha entrado a mi boca, o a mis labios nunca han tocado nada de eso, porque los judíos no comen reptiles, no comen cosas inmundas. Y dice la Biblia que esto pasó varias veces. Y el Señor aquí estaba preparando a Pedro de lo que iba a suceder. Entonces, después de que tuvo esta situación o esta experiencia, dice la Biblia que llegaron los hombres que Cornelio había mandado. Y en el versículo 21 aparecen estos hombres buscando a Pedro. Entonces Pedro descendió donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio y les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa de que habéis venido? Después que él tuvo esta experiencia, dice la palabra del Señor que llegaron estos hombres. Esta situación que
Al momento él no entendía, pero después la entendió lo que estaba sucediendo. Este éxtasis que tuvo era para prepararlo, para que él estuviera meditando todo lo que estaba sucediendo. Dice la palabra del Señor que estos hombres, cuando llegaron, le contaron a Pedro lo que había sucedido. En versículo 22, ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, el que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, cuando Pedro estaba oyendo esta situación, Pedro no sabía lo que estaba aconteciendo al momento. Pero esta situación aquí, Pedro no conocía de que Cornelio era gentil. Porque él nomás le dijeron: venimos para que tú vayas acá y nos hables y nos prediques. Y Pedro dijo: está bueno, yo voy a ir. Y es lo que la Biblia dice. Dice: entonces, haciéndoles entrar, los obispó, y el día siguiente, levantándose, fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron a Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablaba con él. Entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío entrar o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo. Estas fueron las palabras que él dijo cuando tuvo este éxtasis. Las palabras que Pedro habló cuando le dijo el Señor: levántate, Pedro, y come. Y le dijo: no, Señor, yo no puedo comer ni una cosa común o inmunda. Ahora llegó a la casa de Cornelio y se dio cuenta que pues eran gentiles. Y dice él: ustedes saben que nosotros no debemos entrar aquí. No nos podemos juntar. Dice: pero Dios me ha mostrado a mí que no les diga común o inmundos. O sea, era la mentalidad de ellos, que los gentiles eran inmundos, eran sucios. Pero ahora aquí dice: Dios me mostró que no ande yo diciendo esas cosas, porque todo cambió ya. Ahora dice la Biblia que por lo cual dice que Pedro, más bien Cornelio, le empezó a explicar a Pedro lo que había sucedido. Amén. Cuando entró a la casa, miró que mucha gente lo estaba esperando a él. O sea que iban a tener un culto y Pedro ni sabía, pero este hombre estaba preparado. Porque él tuvo una experiencia con el Señor. Miren, hermanos, mucha gente tiene experiencias con el Señor. Gente tiene visiones, tiene sueños. Pero eso no quiere decir que todo está bien en sus vidas o que son salvos. Vamos a ver la vida de este hombre. Si empezamos de nuevo en el capítulo 10, versículo 1, bueno, más bien versículo 2, dice que este hombre era piedoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este hombre era un hombre ejemplar. Era un hombre bueno, oraba a Dios siempre, dice la Biblia. Miraba visiones. No andaba desordenado, no andaba pecando, o sea, no tenía una vida pecaminosa. Pero fíjese lo que le dice el ángel.
manda traer a Simón, porque él te dirá lo que es necesario que hagas. Si este hombre ya miraba visiones, si este hombre ya ayunaba y oraba y daba limosnas, y pues ¿qué más le faltaba? Pues está bien. Pero el ángel le dijo, necesitas que hablarle a Simón, porque él te va a decir lo que es necesario que tú hagas. ¿Sabe que hay mucha gente que dice, pues yo oro mucho, yo leo la Biblia mucho, yo estoy bien? La Biblia no dice eso. Este hombre oraba a Dios también mucho. Y hacía buenas obras. Y era piedoso y temeroso. Quiere decir que este hombre amaba a Dios. Era apartado del mal. Y aún así, el ángel le dijo, tienes que hablarle a Simón. ¿Por qué el ángel no le dijo lo que él necesitaba que hacer? El ángel fácilmente le puede haber dicho, pero el ángel no le dijo. ¿Sabe por qué? Porque los ángeles no pueden predicar este evangelio. Solo los redimidos pueden predicarlo. Solo un hombre le puede predicar al otro hombre. Los ángeles no pueden predicar, nos pueden traer un mensaje, nos pueden traer instrucciones, nos pueden decir, dale por aquí, dale por allá, pero no nos pueden predicar este mensaje de redención. El ángel le dijo, tú tienes que hablarle a Pedro para que él venga y te diga lo que es necesario que tú hagas. Y eso fue lo que sucedió. Llegaron estos hombres y le hablaron a Pedro. Y Pedro fue con ellos, llegaron a Cesarea, donde Cornelio tenía ya a su familia, toda su casa y a sus íntimos amigos listos para que cuando llegara el predicador les empezara a hablar. Entonces el versículo 29 dice, por lo cual al ser llamado vine sin réplica, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas. Estaba ayunando este hombre cuando sucedió esto. Y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestidos resplandecientes. Y dijo, Cornelio, tus oraciones han sido oídas y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en la casa de Simón, un curtidor junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír lo que Dios te ha mandado. Dime, Pedro, lo que Dios te dijo que me dijeras. Predícanos, en otras palabras. Y dice la Biblia que entonces, versículo 34, entonces Pedro abrió la boca y dijo, a la verdad, comprendo que Dios no hace acepción de personas. Recuerde, antes Pedro pensaba que nomás era para los judíos, pero ahora se dio cuenta que no nomás es para los judíos, es para todos. Dice, ahora entiendo o comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se alegra de que le teman y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todo. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judá y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios
había ordenado de antemano a nosotros que comimos y vivimos con Él después que se resucitó de los muertos y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificámonos que Él es el Dios y ha puesto por juez de vivos y muertos. A este dan testimonio todos los profetas y todos los que en Él creen reciben perdón de los pecados por su nombre. Versículo 48 dice, y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, o sea, los judíos que todavía tenían en mente que estamos bajo la ley, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Ellos se quedaron, ¿a poco también ellos los pueden recibir? Sí, ellos también lo pueden recibir. Yo pensaba nomás que era para los judíos. No, es para todos. Dios no hace excepción de personas. Y dice, versículo 46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguien impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y les mandó bautizarse en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Entonces, ¿qué era lo que le faltaba a Cornelio? Que se bautizara. Estaba muy bien, pero le faltaba ser bautizado y ser lleno del Espíritu Santo. O sea, por eso dice la Biblia que somos salvos por gracias, no por obras. Podemos orar miles de horas y dar millones de ofrendas y diezmos. Pero si no estamos siguiendo el plan de salvación, nuestra salvación no está completa. Porque Cornelio era un hombre bueno, no andaba desordenado. Pero su salvación estaba incompleta. Él estaba en un estado de arrepentimiento. Ya había hecho el primer paso, pero le faltaba el bautismo. Le faltaba llenarse del Espíritu Santo. Y cuando Pedro empezó a predicar y empezó a hablarles de Jesucristo y todo lo que aconteció en la vida de Jesús, todos los milagros que Jesús hizo, todas las sanidades, todo lo que ellos vieron como testigos, las palabras que Jesús habló. Y por eso dice Pedro que ellos fueron testigos, dice, y después que se resucitó de entre los muertos, dice, nosotros comimos con Él, hablamos con Él. Así que sabemos que está vivo. Por 40 días Jesús se apareció. Pablo dice que fue visto por más de 500 hermanos. Gente vio a Jesús vivo. Pero estos hombres tuvieron una experiencia más íntima, más personal, porque desde el principio del ministerio de Jesús, ellos estuvieron con Jesús y vieron todos los milagros que Jesús hizo y todo lo que Jesús habló. Ahora, vemos entonces que lo que Cornelio tenía, las visiones y todo lo que hizo, era reconocimiento que Dios estaba viendo la vida de él, pero no era suficiente para ser salvo. ¿Ok? Le faltaba lavarse de sus pecados en el bautismo, quitárselos. Porque eso fue lo que Jesús predicó, que se arrepintieran y se bautizaran. Juan el Bautista también predicó lo mismo, que se arrepintieran y se bautizaran. En el día del Pentecostés, Pedro les predicó a los judíos que se arrepintieran y se bautizaran y recibieron el Espíritu Santo. Y ahora aquí, mientras Pedro estaba predicando, Pedro ni les dijo que se tenían que recibir el Espíritu Santo. Cuando él estaba hablando, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Sin que Pedro les dijera, necesitan el Espíritu Santo. No, Dios se les dio. ¿Por qué? Porque es un don de Dios. Es para nosotros, es para ti y es para mí. Pero Pedro sí les dijo, entonces se tienen que bautizar. Por eso dice aquí el versículo 47. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso impedir el agua para que
No sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo. Pero aquí no termina, dice, también como nosotros. O sea, todo lo que nosotros hemos recibido, lo que hemos hecho, los gentiles también lo han recibido, el Espíritu Santo. Y se les mandó que se bautizaran en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedara algunos días más. Esto es muy importante, porque ahora estamos tratando con los gentiles. Hechos capítulo 10, mejor vamos a leer Hechos capítulo 11, versículo 1. Porque esto causó entre los apóstoles y los judíos, causó una situación que ellos no entendían. Porque ellos miraban a los gentiles como inmundos, sucios. Y causó una situación de que se dieron cuenta que Pedro entró en la casa de un gentil, que los judíos no entraban en la casa de los gentiles, o no deberían de entrar. Y dice, versículo 1, oyendo los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, y que Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? ¿Por qué hiciste esto? Tú eres judío, ¿qué andas allá metiéndote con los gentiles? Y dice la Biblia, Pedro les empezó a relatar todo lo que pasó. Es que Dios habló a mi vida. Yo tuve en éxtasis, me sobrevino a mí cuando estaba en Jope, y en esta visión que tuve, descendió del cielo en un lienzo toda clase de animales inmundos, reptiles, cuadrúpedos, aves del cielo. Y una voz me dijo, Pedro, levántate y come. Yo dije, no, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y Pedro le dijo, y Dios me dijo, lo que yo he limpiado, tú no le llames común o inmundo. O sea que el Señor estaba preparando a Pedro para que fuera a la casa de Cornelio. Y cuando llegó ahí, Pedro se quedó sorprendido que lo que Dios estaba haciendo, ya este hombre ya tenía a la gente ahí. Y hubo gran avivamiento en Cesarea. Ahora, pero sí le quiero recordar, recuerden, estamos hablando de un hombre que se llamaba Cornelio, de un hombre que dice la Biblia que era piedoso y temeroso de Dios, un hombre que hacía muchas limosnas y que oraba a Dios siempre. Era un hombre ejemplar, pero este hombre ejemplar no tenía su salvación completa. Le faltaba el bautismo. Y lamentablemente mucha gente está en esta situación. Son buenas personas, aman a Dios, ayudan a la iglesia, oran, hasta tienen visiones, tienen experiencias personales con el Señor. Pero eso no cambia lo que el Señor mandó a la iglesia. El que creyera y fuera bautizado será salvo. Entonces, no nomás se trata de creer, se trata también de ser bautizados y recibir el Espíritu Santo. Entonces, lamentablemente, muchos están nomás en un estado de arrepentimiento. No tienen el plan de salvación completo sobre sus vidas. Y esto es algo que la Biblia enseña que se tiene que hacer, el bautismo, porque es lo que la iglesia predicaba. Y ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo nos ayuda a vencer el enemigo.
las tentaciones, la carne. O sea, es Dios en nosotros que nos está dando la fuerza. Por eso dijo Jesús, y recibiréis poder después de que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Por eso mucha gente tiene buenas intenciones de servir al Señor y quieren con todo su corazón, ¿verdad?, hacer cosas, pero no pueden porque les falta el poder. Y caen en tentación o no hacen lo que prometieron y se sienten mal. Y la razón es porque no tienen el poder y necesitan el poder. Por eso nosotros tenemos que acordarnos que el Señor dijo, vas a recibir poder cuando venga sobre ti el Espíritu Santo. Es para todos. Y esto es lo que la iglesia estaba predicando. Y no nomás era para los gentiles, pero también para los judíos. O no nomás para los judíos, también para los gentiles. O no nomás para los samaritanos, sino para todos. O sea, es para todos, dice la Biblia, porque Dios no hace excepción de personas. Y fue lo que Pedro dijo. Dijo, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. A la verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Hechos capítulo 10, versículo 34. Es las primeras palabras que Pedro habló. Dijo, a la verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Entiendo, me di cuenta que este evangelio es para todos, que el bautismo es para todos, que el Espíritu Santo es para todos. No nomás para los judíos, pero para los gentiles. Ahora, en Hechos capítulo 11, leemos de que los hermanos, cuando se dieron cuenta que Pedro fue a la casa de un gentil, le preguntaron, ¿qué andabas haciendo ahí? Tú sabes que no te debes de juntar con ellos, porque son gentiles. Y Pedro dijo, pero un ángel se le apareció a este hombre llamado Cornelio y le dijo que me mandara llamar. Y a la misma vez yo estaba teniendo una visión que el Señor me estaba preparando para ir para allá. ¿Quién era yo para oponerme y decir, no, Señor, no voy a ir? Ese éxtasis que tuvo él lo preparó grandemente. Y cuando Pedro le contó todo lo que sucedió, se dieron cuenta los hermanos de que el evangelio no nomás era ahora para los judíos, sino para todos. Y dice la Biblia esto, entonces oídas estas cosas, clamaron y glorificaban a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. También a ellos, wow, no. Yo pensaba nomás para nosotros, no es para todos. Para los judíos como gentiles. Y si tiene algo para apuntar, este versículo es muy importante, Hechos 11, 18. Entonces, oídas estas cosas, clamaron y glorificaban a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles Dios ha dado arrepentimiento para vida. Y cuando Pedro les estaba hablando de lo que sucedió, dice, yo me acordé lo que dijo el Señor. Juan ciertamente bautizó con agua, mas yo bautizaré con el Espíritu Santo. Cuando estaba pasando esto, Pedro se estaba recordando las palabras que el Señor les dijo. Yo les voy a bautizar con el Espíritu Santo y poder. Pero él pensaba que nomás era para los judíos. Y cuando miró a los gentiles, dijo, pues esto es para todos. Por eso el Señor le dijo a Pedro, te voy a dar las llaves del reino de los cielos. A esto se estaba refiriendo. Tú vas a predicarle
a los gentiles también. Vas a abrir la puerta a todos. El evangelio es para todos, no nomás para algunos, para todos. Y es para todos, ¿por qué? Porque a los suyos vino, pero los suyos lo rechazaron. Y esto abrió la puerta para nosotros. O sea, tenemos la oportunidad ahora nosotros. Porque recuerden, en el Antiguo Testamento era nomás por los judíos. Solo los judíos podían entrar al templo. Solo los judíos podían hacer esos sacrificios. Yo y usted no podíamos acercarnos ahí. Al menos que no fuéramos por proselitos. Y aún así no podíamos entrar. Teníamos que estar allá afuera. Así que había una situación difícil para nosotros. Pero ahora podemos nosotros disfrutar este glorioso evangelio. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web mcallen.church. También le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada en el 2418 Bowman Avenue con esquina calle 25 en McAllen, Texas 78501.